Este capítulo se titula La víspera de la tormenta. Bienvenidos a nuestro podcast, donde hoy nos sumergiremos en uno de los periodos más convulsos de la historia moderna, los albores de la Primera Guerra Mundial. Nos trasladaremos a Berlín, en el año 1914, una ciudad vibrante y llena de tensiones, justo antes de que el mundo se desmoronara. Exploraremos las fuerzas que llevaron a Europa al borde del abismo y cómo la capital alemana se convirtió en un epicentro de nacionalismo, militarismo y ambiciones imperiales. El ambiente previo a la guerra. Berlín, a principios del siglo XX, era una metrópolis en auge. La revolución industrial había transformado la ciudad, impulsando su economía y su poderío militar. El Kaiser Guillermo II, con su visión de Alemania mundial, fomentaba un nacionalismo ferviente y una carrera armamentista que alarmaba a las demás potencias europeas. La sociedad berlinesa estaba impregnada de un sentido de superioridad y destino. Los desfiles militares, los discursos patrióticos y la prensa sensacionalista alimentaban un clima de exaltación y belicismo. Sin embargo, detrás de esta fachada de optimismo existían profundas divisiones sociales y políticas. Tensiones internacionales se intensificaban, la rivalidad entre Alemania y Gran Bretaña por el dominio naval, las disputas territoriales en las Balcanes y el complejo sistema de alianzas hacían que una chispa pudiera desencadenar un conflicto a gran escala. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en junio de 1914 fue esa chispa. Berlín en la crisis de julio. Tras el asesinato, Berlín se convirtió en el centro de las decisiones que llevarían a la guerra. El Kaiser y su gobierno presionaron a Austria y a Hungría para que tomara medidas enérgicas contra Serbia, confiando en el apoyo alemán. La llamada crisis de julio sumió a Europa en una espiral de ultimátus y movilizaciones. En las calles de Berlín, el entusiasmo bélico se apoderó de la población. Multitudes se congregaban frente a los edificios gubernamentales, exigiendo acción. La prensa alimentaba el fervor patriótico, presentando la guerra como una aventura gloriosa y breve. Pocos imaginaban la magnitud de la catástrofe que se avecinaba. Así llegamos al fatídico agosto de 1914, cuando las declaraciones de guerra se sucedieron y Europa se lanzó al abismo. En la segunda parte de nuestro podcast exploraremos las devastadoras consecuencias de la Primera Guerra Mundial para Alemania y el continente europeo. Las cenizas de la guerra, consecuencias para Alemania y Europa. Sean bienvenidos de nuevo y en esta segunda parte analizaremos el impacto de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que transformó radicalmente el mapa y la sociedad europea. Nos centraremos en las consecuencias para Alemania, la principal derrotada, y en el legado que dejó la guerra en el continente. El Tratado de Versalles y sus consecuencias. En 1919, los líderes de las potencias vencedoras se reunieron en Versalles para imponer los términos de la paz a Alemania. El Tratado de Versalles fue un documento humillante y punitivo que responsabilizó a Alemania a la guerra. Le impuso enormes reparaciones económicas y le arrebató territorios y colonias. El tratado generó un profundo resentimiento en Alemania, alimentando un nacionalismo revanchista que sería explotado por Adolf Hitler en la década de 1930. La República de Weimar, el nuevo régimen democrático establecido en Alemania, nació debilitada por las cargas del tratado y la inestabilidad política. La guerra dejó una estela de destrucción y sufrimiento en Europa. Millones de personas murieron o resultaron heridas y las economías quedaron devastadas. Alemania sufrió una hiperinflación catastrófica en 1923 que arruinó a la clase media y generó un clima de desesperación. La guerra también provocó cambios sociales profundos. Las mujeres asumieron roles laborales y sociales que antes les estaban vedados, y la cultura experimentó una explosión de creatividad y experimentación, pero también de desencanto y pesimismo. La guerra provocó el colapso de los imperios austrohúngaro, ruso y otomano y el surgimiento de nuevos estados en Europa central y oriental. Sin embargo, las fronteras trazadas en Versalles no respetaron las aspiraciones nacionales de muchos pueblos, generando nuevas fuentes de conflicto.
La Sociedad de Naciones, creadas para evitar futuras guerras, resultó ineficaz debido a la ausencia de Estados Unidos y la falta de poder coercitivo. El legado de la Primera Guerra Mundial fue un continente marcado por el resentimiento, la inestabilidad y el temor a un nuevo conflicto. Realmente, la Primera Guerra Mundial fue un punto de inflexión en la historia de Europa y del mundo. Sus consecuencias se sintieron durante décadas y muchas de sus heridas aún no han cicatrizado. Sí, es como concluimos este podcast maravilloso. Espero que les haya gustado muchísimo, les haya ayudado a comprender mejor las causas y consecuencias de este conflicto trascendental. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad y nos veremos en nuevos caminos.